Programa número 6 de Nosotras que nos queremos tanto, aquí con mis compañeras hermosas y amigas y hermanas cósmicas, galácticas, Laura Escurra, Caro Fernández. Gracias a todos, todas, todos los que están del otro lado acompañándonos, que nos mandan mensajitos preciosos. Nos pueden ver, les recordamos, nos pueden ver por muchas plataformas, los acompañamos de diferentes lugares. Pueden vernos en unicacontenido.tv y también pueden vernos las notas por separado en nuestro Instagram, en nuestro IGTV. Y además nos pueden escuchar en Spotify, o sea, no tienen excusas, los podemos acompañar mientras cocinan, en cualquier contexto les podemos hacer compañía un ratito, y además tenemos unos invitados alucinantes en este programa y en los programas que ya tenemos subidos a nuestras plataformas. Señorita Escurra, ¿quiénes nos acompañan en el programa de hoy? Tenemos muy lindos invitados en el programa de hoy. Primero y principal, en la entrevista central, el señor Juan Cabandier, ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. En vísperas de este 8 de agosto, entrevistamos a Nelly Mijersky, una abogada y referente histórica de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Vamos a estar profundizando sobre eso. Y también entrevistamos a Sergio Raimundo, que es subdirector del programa de la niñez de la Comisión de la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, en base a un caso bien puntual que vamos a desarrollar y a conversar con él. Así es, programa fuerte, interesantísimo. Y estamos acompañadas, para hacer de esta realidad un momento más ameno, estamos acompañadas por yo de vuelta sigo innovando, probando cosas gracias al Ministerio de Producción de Río Negro. En este caso tenemos un blush, me dijeron que se dice con A, espero estar siendo lo más fiel posible a cómo se pronuncia, de Humberto Canale, un rosé de Río Negro, de nuestra Patagonia Argentina. Carito, ¿vos con qué lo estás acompañando? Yo cociné, chicas, un montón. No, esto lo hacen las creo. Emprendedoras rionegrinas. No, nadie me cree, ni yo, mi cara. Las emprendedoras rionegrinas, pero lo que quiero contar es que volvemos a tener los frutos secos de la provincia de Río Negro, unas nueces mariposas espectaculares. Son estos brownies con nueces de aquí rionegrinas, riquísimo, riquísimo, para acompañar este blush riquísimo, este rosé de Humberto Canale. Gracias. Hacemos brindis rapidito. Sí. Tomamos porque siempre hay que tomar. Y les contamos que además de se suma a nuestro programa, nos siguen acompañando emprendedores. En este caso tengo acá, a mí la que me trajo a este universo de la copita, les cuento que fue la señora Escurra. Y es una maravilla porque es de industria argentina. Yo sé poco, la verdad que la uso, pero sé poco, así que en estos programas les vamos a estar contando más. Escurra, que es la especialista, y en nuestras redes se van a poder informar. Espera que ahí se me dobló, ahí está, Magacap se sumó a nuestro proyecto, así que les estaremos contando cómo es el paso a la copita, que es una maravilla. Y muy contentas que nos abraza la industria nacional, copas menstruales que se hacen aquí en Argentina. Y ahí seguimos hablando de ecosustentabilidad, seguimos hablando de abrazar nuestros ciclos menstruales. Pero bueno, a lo largo de este mes vamos a seguir profundizando y a conocer mucho más de qué se trata el universo de copitas menstruales. Bueno, semana en la que se está hablando mucho de la reforma judicial. En esa línea, Carito nos va a contar un poco, ¿no? Un panorama amplio, es un tema complejo y podemos dar un pantallazo, después seguiremos profundizando. Sí, me parece, chicas, que lo importante es ponerlo sobre la mesa, después lo vamos a desarrollar, como decías vos, Telmi, pero la reforma judicial es algo de la que se venía hablando, incluso en el gobierno de Mauricio Macri se habló, y de ahí se toman algunas cosas para esta reforma judicial. La reforma judicial que se plantea tiene que ver con pasar de un sistema inquisitorio a un sistema acusatorio, donde los fiscales tienen muchísima más relevancia dentro del sistema judicial, y esto hace que haya muchos más actores dentro del Poder Judicial. ¿Qué quiere decir? Que lo que nosotros siempre tenemos en el imaginario colectivo, y no tan en el imaginario colectivo, pero este miedo, este temor a esta justicia comprada, a esta justicia negociada. Bueno, frente a un sistema acusatorio tenés 4 fiscales por juez, es como que se abre el panorama, y creo que siempre es bueno
esta amplitud, esta apertura y decir, bueno, no van a comprar a 9 jueces, va a haber más jueces, va a haber más fiscales, va a haber más defensores y va a estar más equilibrado el sistema judicial. Esto es lo que propone la reforma, entre otras cosas, por supuesto. Se va a descentralizar la justicia federal, que es algo positivo también, se van a abrir muchos más juzgados. Ahora, las críticas tienen que ver con el contexto, con la pandemia, porque ahora el costo, no es carísimo esto en un momento donde el país necesita el dinero por ahí para el sistema sanitario y para afrontar lo que la pandemia nos está marcando. Bueno, estas son las críticas, y otra de las críticas tiene que ver con esta comisión asesora, que son juristas reconocidos entre los juristas. Hay un defensor de Cristina Fernández, entonces hay como una gran resistencia. En este sentido, me parece que las reformas siempre vienen a saldar una deuda eterna con la sociedad, a ayornarse y a estar a la altura de las circunstancias. Esperemos a ver qué pasa y esperemos cómo se van desarrollando las cosas. Lo que sí, fiscales de todas las provincias están de acuerdo con el sistema acusatorio, se implementaron en varias provincias. Provincia de Buenos Aires tiene un sistema acusatorio, provincia de Río Negro tiene un sistema acusatorio, y aparentemente funciona bien. Si hay negocios, si están puestos, si no están puestos, bueno, es el eterno dilema, ¿no?, de los poderes y la independencia, Lau. No, y aparte porque creo que todos los caminos de alguna manera conducen a Roma, ¿no? Roma sería la justicia federal a lo largo y ancho del país, o sea, como estructura, como eje, como esqueleto. Entonces, si estamos pidiendo desde diferentes sectores, de diferentes lugares, que la justicia entonces empiece a tener principalmente perspectiva de género y que se ayorne también a este siglo XXI, acompañando los derechos humanos, que hagan honor y honren su labor de la justicia. Sí, pensaba con esto que dice Caro, que bueno, hay cosas que se le recriminan, hay gente que está en contra. En este contexto está pasando que hay quienes salen a manifestarse, y la verdad es que vemos que hay como una doble vara, ¿no? Digo, están quienes se manifiestan en contra de la reforma, en contra de la reforma, yo lamento porque el discurso se va como achatando y no se habla en profundidad. Esto que plantea Carlos, la verdad que no se escucha como claramente, no, estamos en contra por esto o por aquello, ¿no? Hay como una cosa medio de estamos en contra porque estamos en contra, y no se entiende bien de qué se está hablando, y salen y se manifiestan. Cosa que, digo, somos las primeras en salir a la calle, este no es el contexto para hacerlo, y en eso de la doble vara, pensando en este tipo de manifestaciones, no puedo dejar de decir que nos sorprendió y nos indignó la represión en la manifestación por los 3 años de Santiago Maldonado, en conmemoración a eso, y que hubo una doble vara, ¿no? Porque, digo, vemos constantemente, y está bien, digo, cada uno se cuida o no se cuida, y no cuida al prójimo como desea, y sin embargo los que se manifestaron por Santiago Maldonado sí fueron reprimidos y fueron llevados presos. Digo, no podemos no mencionarlo, y también sobre eso seguiremos hablando y profundizando. ¿Les parece, compañeras, que empecemos con este gran primer entrevistado? Por supuesto, claro que sí. Allá vamos. Brindis, Allá vamos. Adelante. Bueno, y en este nuevo programa de Nosotras que nos queremos tanto, tenemos la visita de un ministro, el señor Juan Cabandier, que está aquí con nosotras para charlar de muchas cosas, porque la verdad que la vida de Juan es súper interesante. Es muy joven, es un hombre de 42 años, digo tu edad, Juan Cabandier, ariano, de 42 años. Bueno, ahora es ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, pero tiene muchos años de lucha en la legislatura, en diputados. Muchas gracias por recibirnos, señor ministro, esta tarde. Un gusto para mí participar en este encuentro y les agradezco por la invitación. Bueno, nosotras siempre empezamos con un textual de nuestro invitado, y el textual que elegimos, de algo que vos dijiste, dice así: tenemos el desafío de volver mejores, no podemos seguir con prácticas de otro siglo que tanto daño le causan a las personas y al ambiente. Y esto me parece como muy clave, ¿no? En este momento, y además en tu lucha,
también lo que estuvimos investigando, es que presentaste varios proyectos respecto a la alimentación, o sea, la importancia de la alimentación y por ende, bueno, nuestro sistema de cultivos, en lo que es el suelo argentino, y que es un tema que hoy está súper en agenda, y en donde sé que estás súper ocupado y preocupado también. Entonces, ¿cómo convive este deseo de querer un nuevo paradigma en cuanto a la alimentación, en cuanto al desarrollo de lo que vos te vas a ocupar en todo este mandato, y al mismo tiempo, del otro lado, con los recursos de desarrollo económico, en donde todo ese desarrollo es en base a nuestros recursos naturales? ¿Cómo hacemos para convivir con eso, Juan? Realmente es una tarea compleja, que requiere mucho diálogo, que requiere sentarnos, diagnosticar, hacer estudios, utilizar la ciencia, pero también requiere de modificar prácticas domésticas, prácticas productivas. Básicamente tenemos que hacer esto porque no tenemos muchas oportunidades, es decir, no hay plan B. El planeta está requiriendo hace mucho tiempo que modifiquemos y el planeta se manifiesta, ¿no? Los eventos climáticos cada vez más pronunciados, recurrentes en el mundo, hacen que nos demos cuenta que algo no está bien. Y la ciencia hace muchos años determinó que el calentamiento global es un problema concreto y que nos tiene que llamar a modificar los métodos productivos y las prácticas ciudadanas de todos y todas. Y es por eso que requiere que tengamos, bueno, alertas y que revisemos lo que venimos haciendo y que se modifique la matriz energética y que utilicemos otros métodos productivos, porque la verdad que, bueno, estamos a riesgo porque hay especies que se pierden, porque hay suelos que se degradan, porque además la temperatura aumenta, entonces cuando aumenta la temperatura se derriten los polos, y cuando se derriten los polos aumenta el caudal de agua de los océanos y avanza sobre los continentes, sobre las islas, y al mismo tiempo se va perdiendo los alimentos o se van concentrando los alimentos, y entonces hay menos personas que tienen acceso al agua de calidad, y entonces las poblaciones empiezan a sufrir, y las poblaciones se concentran en las ciudades para la búsqueda de alimentos, y eso genera aglomeración, y eso conlleva problemas sociales grandes de la convivencia, también del acceso a los alimentos. Entonces, todo eso, que lejos está de ser apocalíptico, es una descripción, Laura, de la realidad. Por eso, ¿cómo hacemos entonces para comprender y convivir con este viejo mundo que ya no sirve, que ya está colapsado, y con esas prácticas, ¿no?, de comercio, de las prácticas de ganadería? Bueno, hoy por hoy lo que está pasando con este acuerdo que Argentina podría llegar a firmar con China respecto a las granjas de cerdos industrializadas, digo, ¿qué te pasa con eso? Cuando decís, che, quiero plantear una cosa distinta, pero me quieren chantar una unión con China y sé que va a detonar todo nuestro suelo. ¿Cómo se hace para frenar eso y hacer una contrapropuesta? Bueno, es decir, los problemas ambientales son socioambientales, ¿no? Porque nuestro principal problema ambiental es la pobreza de nuestra región. Y además, siempre los problemas ambientales devienen en problemas sociales. Al mismo tiempo, los problemas ambientales a quienes más afectan son a los sectores de menos ingresos. La energía de recursos fósiles genera mucho daño al planeta por los gases de efecto invernadero que generan el calentamiento global. Ahora, ¿podemos dejar de usar el auto ya? ¿Podemos dejar de usar el colectivo que utiliza combustible fósil ya? ¿Podemos dejar de producir energía que utiliza gas ya? No, no podemos ya, porque si no sería un daño muy grande al conjunto de la humanidad. Sí tenemos que introducirnos en la transición ecológica, es decir, ir modificando paulatinamente eso.
Y en cuanto a la producción, digamos, digamos, de carne, de cualquier tipo de carne, bueno, realmente, digamos, podemos decir que el ganado vacuno tiene, digamos, genera un gas, las heces del ganado vacuno, que es el gas metano, que es uno de los gases más importantes que afectan a la capa de ozono. Tiene tanta importancia como los gases de las energías fósiles, ¿no? Ahora, claro, la discusión para, digamos, ambiental no es veganismo sí o veganismo no, pues es una falsa discusión, ¿no? Y eso lo tenemos clarísimo. Porque además, uno a veces puede dar una discusión con la panza llena, y hay personas que no tienen la panza llena para dar una discusión ambiental. Yo estoy seguro y estoy convencido, y además también es mi tarea, que todo lo que encaremos va a ser de forma sostenible. Y ahí es donde tiene que estar en la agenda ambiental muy presente. Seguro, y pensar que también esta transición involucra la totalidad de todo, no solamente de las personas, sino que un suelo modifica el agua, modifica el aire, y bueno, y en eso empezar a contemplarlo y realmente crear políticas nuevas y invitar a los futuros inversores, inclusive nosotros como en nuestro propio país, poder generar las condiciones, ¿no? Sobre todo para que pueda estar alimentada nuestra población. Muy bien. Juan, gracias por estar acá. A vos, claro, gracias. Juan, vemos el panorama de todo el país, vemos que desde el Ministerio de Ambiente se acompaña a los gobernadores, las gobernadoras en creaciones de parques, pasó ahora en Río Negro, pero también vemos tus declaraciones fuertísimas con respecto a Vaca Muerta, lo que está sucediendo. Dijiste que se está trabajando de una manera impune con respecto a los residuos. Vaca Muerta incluye Neuquén, Río Negro, Mendoza, La Pampa. Vemos que aquí en la provincia de Río Negro, en el gobierno de Macri y Bretilnec, por poco no nos instalan una planta nuclear en Sierra Grande, se levantó el pueblo, tuvimos que salir a que se haga una ley, y se formule la ley para que prohíba la planta nuclear. Vemos los desmontes y la tala de árboles en Salta. La pregunta es, ¿qué injerencia tiene el Ministerio de Ambiente frente a leyes provinciales, a gestiones provinciales, a acuerdos de las provincias con diferentes acciones que hacen pelota al ambiente? Está muy bien la pregunta que acabas de hacer, porque muchas veces, bueno, se le reclama al área ambiental nacional intervención ya, y a veces las redes favorecen también eso, ¿no? Sí. Hay personas que se comprometen solo por redes, y bueno, no importa, yo lo veo bien, que se comprometan por lo menos por redes, pero no alcanza solamente comprometerse por redes, ¿no? Es decir, tampoco alcanza la sensibilidad espasmódica en un like o en 140 caracteres. Si hace falta un compromiso integral, ¿no? Y además conocer los temas de forma holístico, ¿no? Es decir, conocer todas las variables y estar muy informado y bien informado. Porque vos sabés que la reforma del 94 de la Constitución ha establecido, en el artículo 124, que los recursos naturales son de las provincias. Y después, digamos, la competencia para poder sancionar, y quien tiene el poder de policía, son las provincias que lo determinan a partir de leyes, ¿no? Todas las leyes ambientales que vinieron después de la reforma constitucional del 94 fueron leyes que en el ámbito jurídico se conocen como, digamos, leyes de presupuestos mínimos, es decir, pisos ambientales, que no se pueden bajar de ciertos pisos ambientales. Eso está muy bien, pero tiene, digamos, una contradicción, porque a veces las provincias no tienen, digamos, la vocación de poder sancionar ciertas degradaciones ambientales o ciertos delitos que están tipificados en el Código Penal. Ambiente, nación, en muchos casos, en la mayoría, no tiene competencia ni poder de policía para poder, bueno, apresar o sancionar a quien está cometiendo un delito ambiental. Sí lo tenemos con dos leyes o dos delitos tipificados que modifican el Código Penal. Uno es residuos peligrosos y el otro es fauna. Ahora, pero por ejemplo, ahora con respecto a las quemas de territorios, un tema de la actualidad.
muchas veces se le reclaman, ¿visto? ¿Qué hace que no ponen presos a la gente que quema los campos? Digamos, Ambiente no tiene el poder de policía, es la provincia de Entre Ríos, y la provincia de Entre Ríos tampoco puede actuar sola si no está la justicia atrás. Escuchándote, Juan, y me parece Sí. que la conclusión que se puede sacar respecto a lo que le corresponde a las provincias, a Nación, y en dónde se puede meter el ministerio, la base es informarnos y conocer nuestros derechos como ciudadanos, dónde vivimos y en la tierra que vivimos. Tratar de buscar efectividades conducentes, ¿no? Que los puntos sean los adecuados para generar cambios. Uno en la vida pretende generar cambios, y además yo creo que los cambios no se hacen de forma individual, los cambios se hacen de forma colectiva, siempre. Ustedes lo saben muy bien, las actrices lo saben muy bien. Sí, Juan, con esto que decías me das el pie casi como si supieras, porque para mí era importante hablar también de dónde venís, ¿no? Digo, por supuesto que vamos en relación a este tema y a tu rol actual, pero para mí siempre también es interesante entender cómo llegamos a estos espacios, ¿no? Digo, nunca es casual, pero en particular, por ahí para los de mi generación, yo tengo 27 y éramos chicos en el 2001, 2003, por ahí no saben de dónde viene Juan Cabandier, y para mí es importante poner eso de relevancia, saber que se sepa también con quién estamos hablando, nieto restituido número 77, y toda una historia, ¿no? Digo, cuando escuchamos la canción de León Gieco, Yo soy Juan, estamos hablando de este Juan que hoy nos acompaña, y vos estabas hablando de eso, ¿no? Como lo personal, que está bien, digo, están bien las modas, son peligrosas porque si es una moda entonces pasa y después nos bajamos del colectivo y nos tomamos otro y finalmente no generamos un cambio de base, de raíz, que sea real. A vos te picó como el bicho social mucho antes incluso de este momento en el que vos te das cuenta de cuál es tu identidad y querés hacer esa búsqueda. Pero qué importante, ¿no? Hacer de lo personal algo político, y vos sos un gran ejemplo. ¿Cómo es? Me parece que lo más interesante, más allá de todo esto que yo puedo contar, que lo cuentes vos, cómo es que irrumpe esta necesidad de hacer algo en comunidad más allá de lo personal. Sí, vos sabés que, por ejemplo, en mi caso, bueno, yo siempre fui un niño politizado, ¿no? Desde muy chiquito como que veía dibujitos animados y también veía noticieros, me gustaban esas cosas, a los 11 años iba a unidades básicas, a buscar material, folletos, afiches, esos merchandising, esas cosas. No sé, me atraía. Y bueno, eso fue durante un tiempo, pero siempre me produjo algo. Y después lo social, ¿no? Lo social, mediante, bueno, con una iglesia, yo siempre tuve una vocación social, ¿no? Conocía con una iglesia, iba a villas, iba bueno, a hogares de niños y esas cosas, pero bueno, después entendí que, digamos, cuando recupero mi identidad, que realmente los cambios y las transformaciones se hacen desde la política. Y así fue que, si bien era un niño politizado, fui un adolescente politizado y fui un joven politizado, hasta que no recuperé mi identidad, no tuve deseo de participar colectivamente. Y ahí fue a los 24 que, una vez que conocí mi identidad, conocí que mis papás, bueno, habían sido desaparecidos por la forma de pensar, por razones políticas, producto de una dictadura, etc. Ahí nació el deseo de todo lo que yo pensaba y lo bueno que pensaba de la política, bueno, yo tenía que ponerlo en práctica porque necesitaba ser parte, digamos, de un colectivo que aspire a los mismos deseos que tenía la generación de mis papás, de una Argentina más justa. Y un poco también con lo que estábamos hablando antes, ¿no? La necesidad de que haya un derramamiento por parte de las políticas, digo, tener un ministerio y que vos desde el ministerio constituyas una querella y avances en ciertos temas, es un derramamiento. Después, por supuesto, está la cuestión más ciudadana que tenemos que saber. A nosotros también nos pasa, por ejemplo, con la ley por el aborto, digo, saber, bueno, hay una cuestión que es lo nacional, pero después tenemos que poner el cuerpo provincia por provincia, pero la importancia de que el derramamiento sea desde la política pública del Estado Nacional es fundamental. Última que te hago, ¿por qué riquelmista? ¿Por qué riquelmista y no, digo, hablabas de no ir Boca River y decís riquelmista? Es bravo Riquelme, ¿por qué? Contanos, ¿por qué riquelmista? Riquelme. No, yo tengo pasión por Riquelme. Riquelme es
un cerebro fuera y dentro de la cancha, nunca visto, es un jugador mítico, ¿no? Es un jugador que hizo de ese deporte una poesía. Román jugaba con la pelota y sin la pelota, era un jugador que permanentemente estaba con el brazo así, porque le iba marcando jugadas a sus compañeros y ha tenido esa capacidad bueno, la mayoría de los jugadores juegan su juego, ¿no? Él jugaba un juego de 11. Bueno, mi última pregunta, también es Sí. una pregunta casera en esto de que cada hecho es político y todo el tiempo estamos ejerciendo la política, aunque no estemos dentro del Parlamento, ¿no? Esto de manera individual. Juan Cabandier, ¿tiene compostera en su casa? Tengo 2 composteras, sí. Toma, ¡Vamos! aprobado. Sí, sí, buenísimo, es un camino de ida, ¿eh? Es un camino de ida, ¿no? Es de origen. ¿Cómo logramos unas composteras a nivel gigante, a nivel barrial, a nivel Sí. municipal, ¿no? Está bueno. Vos sabés que hay municipios que favorecen la separación de origen doméstica y que entregan composteras. Escobar, por ejemplo, el municipio de Escobar, también lo hace Tapalqué, provincia de Buenos Aires. Hay muchos municipios, por ejemplo, Tafí del Valle, Tafí Viejo, en Tucumán, lo hacen también en Gualeguaychú, Entre Ríos. Es una gran experiencia. Los residuos orgánicos componen el 50% de los residuos de nuestras casas. Imagínense si todos tuviésemos una compostera. Y además no tenemos que ir al vivero porque ya la tierra para las plantas las tenemos ahí y es fabuloso. Y es pensar en el otro también. Cuando pensamos en compostar estamos pensando en el otro, ¿no? Y la otra. Bueno, te cuento, esa es una de mis militancias cuerpo a cuerpo que hago y que también... Yo sorteo, Laura, cada tanto sorteo composteras en la cuenta de Instagram. Bueno, sortimos en este programa, Juan. Bueno, ¿cómo no? Para el próximo programa, a los contactos, le digo a Telmi que nos ponemos en contacto con una de estos emprendedores que hacen composteras y a ellos les va a servir para digamos, que visualicen su emprendimiento. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, vamos para adelante y a seguir despertando conciencia, porque este es un trabajo de todos, de cada uno, en lo individual, en lo macro, así que a repensarnos y a deconstruirnos también en nuestros viejos hábitos. Muy bien, sí, ese es el desafío, les agradezco a ustedes. Gracias, Juan. Yo como hincha de River me voy a mamar, porque se la pasaron hablando de Bueno, y en este programa de nosotras que nos queremos tanto, recibimos en esta semana tan especial para nosotras en la lucha por la ley del aborto legal, seguro y gratuito a la enorme Nelly Kuchersky. Nelly, pionera, referente para nosotras, histórica, tiene 91 años. Yo siempre que estoy un poco cansada de la lucha pienso en ella y en tantas otras referentes, pero particularmente en Nelly, a quien le tengo un cariño muy especial. Y como te cuento, Nelly, que nosotras en nuestro programa tenemos como costumbre iniciar con un textual. Fue muy difícil con vos elegir un textual porque cada cosa que decís es maravillosa y es para nosotras una bandera y un aprendizaje, pero bueno, logré decidirme por una. Y el textual de Nelly dice así: el Estado no puede invadir mi proyecto de vida bajo creencias que no son obligatorias para todos los ciudadanos. Nelly es experta en derecho de familia, como les decía, pionera en la campaña, estuvo en el primer Encuentro Nacional de Mujeres. Nelly, gracias por tomarte el tiempo de estar con nosotras. Contanos cómo ves, recién cuando nos conectábamos decías, ¿no?, que más allá de que este 8 de agosto recordamos que hace 2 años no se logró la sanción en senadores del proyecto de ley por el aborto legal, seguro y gratuito, contabas que de todas maneras ves que ha sido una victoria. Nos gustaría escucharte más en esa línea. Bueno, no, yo quiero significar lo siguiente. Decir que fue una victoria
por ahí exagero, para mí, yo lo consideré un hecho tan importante, un hecho, digamos, que habíamos logrado toda la sociedad, y en especial el grupo de mujeres, el colectivo mujeres, donde involucro a todas aquellas mujeres compañeras que desde distintos ámbitos han luchado por romper, por hacer un nuevo contrato social, por romper esta desigualdad que se nos ha mostrado como natural durante cientos de años, que naturalmente éramos incapaces, lo decían en la ley, y nosotros luchábamos muy de a poquito, pero hemos vivido creyéndonos que ya era un hecho de la naturaleza. El 2018 tuvo muchas victorias. Por ejemplo, una de ellas fue el dilema de aceptar o no que un gobierno como el de Macri abriera el debate. Y ahí se nos quedó muy claro que no importaba, que no podíamos desperdiciar de poner nuestra voz en la calle, aún sospechando que no íbamos a tener en realidad, porque él mismo lo desmintió enseguida, que no íbamos a tener un gobierno, un ejecutivo a favor, como hubo en otras leyes, digamos, durante la época de Néstor Kirchner y Cristina, que avanzaron, como la ley de matrimonio igualitario, porque bueno, la presencia de un gobierno, o en la época de Alfonsín, después de la dictadura, la ley de divorcio, una serie, o sea, más allá de que es responsabilidad del legislativo dictar las leyes, el hecho de que un poder ejecutivo lo apoye tiene mucha importancia. Nuestras leyes, cuando se estudian en profundidad, nos muestran cuántas nosotros fuimos décadas y décadas incapaces, de acuerdo a lo que lo decía el Código Civil. Ese día, ver las calles llenas, ver que cuando volví a la tarde, una compañera me dice, te están sacando porque el fenómeno de la virtualidad, antes, perdón, que estaba diciéndoles que muchos años habíamos ido a hablar al Congreso, con los mismos argumentos, pero ahora las pibas, yo digo las nenas, porque para mí ustedes son pibas, nosotras son nenas, estaban con los telefonitos y habían podido seguirnos, nos habían visto, eso creó algo, y a través de cómo trabajó la campaña y lo que escucharon ese día, yo creo que cundió y atravesó la sociedad un discurso de que cuando hablábamos de aborto no hablábamos nada más que de aborto, estábamos hablando de derechos humanos de las mujeres. Entonces, eso fue un hecho trascendente, millones, las chicas que se quedaron toda la noche. Fue algo, entonces este tema salió del ropero, como se dice, se pudo hablar durante años. No te llamaban a un programa de tele, salvo en el 2010, que fue otro momento donde hubo proyectos de aborto, pero después años, no, era algo de lo que no se hablaba. Entonces, esto supone mucho más que el aborto, supone que se hable de sexualidad, pues nos privaron de muchas cosas, chicas, porque ustedes no tienen idea de todo lo que hay que hacer, pero todo lo que ustedes lograron. Estoy totalmente emocionada, realmente escucharte hablar de esto, de lo que representa la lucha, de lo que significó también para vos todo lo que representó el año 2018, en donde también me quedo con esto que recién hablabas, ¿no? De empezar a ponderar las mujeres experimentadas, las mujeres vividas, bien vividas, que nos vienen ahora a enseñar y que de alguna manera nos enseñaron cómo luchar, ¿no? O sea, fueron ustedes quienes nos abrieron el camino y que nosotras honramos en seguir esta lucha y seguir avanzando y bueno, y lograr los derechos para las pibas y para todos. Yendo un poco a lo que fue, bueno, tus comienzos como abogada, que decidiste especializarte
en el derecho de familia, advirtiendo esto mismo que comentabas, ¿no? Que la incapacidad jurídica de la mujer se aplica en realidad y en su mayoría a la mujer casada. No es no lo todo. mismo que sucede No, con no. una mujer soltera, ¿no es cierto? Soltera. Bueno, porque, ¿qué pasaba? Cuando Vélez Arfiel dicta el Código Civil, nosotros venimos de una tradición, digamos, del iluminismo. Toda nuestra cultura recibió mucho una carga hispánica, pero también la Revolución de Mayo se inspira mucho en el iluminismo. Y el Código Civil de Vélez, ¿qué nos pone? Nos pone primero que todavía tenía el matrimonio religioso, pero ahí aparecemos ya como incapaces, las mujeres casadas. ¿Pero eso por qué era? Porque está vinculado estrechamente con un sistema con determinado tipo de economía, con determinado y con el patriarcado presente siempre, porque si nosotras no éramos incapaces, porque al mismo tiempo que éramos incapaces, el Código Penal nos decía, cuando varios años después, en 1920, en el Código Penal, el adulterio era un delito. O casualidad, el adulterio a la mujer, cometía adulterio la mujer con una relación, o sea, porque una vez te vieran o se enteraran de que tuviste una relación, ya cometías el delito. En cambio, el marido necesitaba tener manceba con casa puesta. Las mujeres chicas, hasta el 2015, en el nuevo Código Civil, no podíamos impugnar la paternidad matrimonial de un hijo. O sea, o que a las mujeres nos ha costado décadas, y todavía pasa que cuando llegan a denunciar un delito de robo, la van a tratar más o menos bien. Pero si llega a denunciar un abuso, llega a denunciar una violación, todavía hay muchos lugares donde no se la escucha, y si se la escucha con sospecha. Es interesante contarlo, que esto que vos decías en relación a cómo es una concatenación de hechos que esté instalado de esta manera en nuestra cultura, porque de hecho recién a principios del 2019, recién a principios de 2019, pasó a ser el abuso sexual infantil de instancia pública y no privada, porque vos tenías además... Bueno, ahí te voy a discutir. Ahí no estoy tan de acuerdo, te cuento Sí, por sé, qué. por eso quiero que lo comentes. El artículo 72 del Código Penal, cuando se modifica, en realidad el propósito fue bueno, pero no armonizaron con esta historia, estas distintas etapas etarias. Buscando ayudar, digamos, a que se denuncie los abusos intrafamiliares, se cambió esto que antes era una instancia distinta, lo tenían los padres, salvo que fueran, digamos, los autores o las personas que cometían. El defecto de este artículo es que no se armonizó. Te pongo un ejemplo, y nos dio el temor de que interfiera con el tema de aborto. ¿Qué pasa con una niña de 14 años, 13 años, que de acuerdo a la ley es violación, sobre todo hasta los 13 años, que de acuerdo a eso tiene derecho a que se le haga el aborto? Si se obliga a hacer la denuncia penal sin consultarle, y no puse un mal ejemplo, que es el de muy niña, a pesar de que es los casos en que más interfieren los antiderechos, paralizan y los embarazos siguen, pero una joven de 16 años, que ya tiene, de acuerdo al Código Civil, el derecho, puede no querer ya entrar en toda la acción penal, porque no tenemos unos servicios judiciales penales maravillosos, que nos van a volver a... Y además porque no pierde, puede hacerlo dentro de un tiempo. Esto no tuvo en cuenta estos momentos etarios distintos y cómo hacerlo. Eso es lo que nos preocupa de este artículo. Hablando de esto y lo que nos deja
toda la lucha y lo que nos está dejando durante tantos años, ahora se está hablando mucho del proyecto de ley que presenta o que va a presentar el Ejecutivo. Sí. Dado el proyecto de la campaña, ¿cómo toma la campaña esto de que el Ejecutivo presenta su propio proyecto de la mano también de otra ley? Bueno, mira, no, la historia generalmente es muy difícil. El proyecto que se votó, que tuvo media sanción en diputados, no era el proyecto de la campaña, era otro proyecto, porque es muy difícil que cuando vos, frente a cualquier cambio o movimiento, haces un proyecto de ley, porque el presidente, ya salimos de ese ámbito, o sea, nosotras no somos legisladoras, vos presentás un proyecto. A mí lo que me importa es que el proyecto del Ejecutivo tenga todos los principios que tiene el proyecto de la campaña, que el proyecto del Ejecutivo puede traccionar más votos que si se lleva el proyecto de la campaña. Mira, me vino a la cabeza una anécdota. Hace muchos años, cuando en el siglo pasado, se discutió una ley de adopción, cuando volvió la democracia. Y me acuerdo que me llamó, y estaban discutiendo una ley de adopción, y yo había propuesto en las reuniones que se incluyera un artículo que eran nulas las adopciones cuando tenían como base un hecho ilícito, pensando en todo el tema de los chicos nacidos en cautiverio. Y me acuerdo como hoy, que me llamaron desde la Cámara, me llamó, no me acuerdo si Graciela Fernández Mengíde era diputada, si ella o un asistente, para preguntarme bien cómo era esa propuesta mía. Porque en el medio también, y por eso muchas leyes que se refieren a las mujeres tienen muchos defectos, porque también han tenido cambio de figuritas. Lo que hay que tener es el control de que en estas discusiones y en el intercambio, bueno, no se tergiversen las leyes, que nos ha pasado mucho. Nelly, yo una más antes de, y para cerrar, decime, ¿crees que la lucha por... Me parece que es importante escucharte a vos en este sentido. En relación a que el proyecto de ley, la ley por el aborto legal, seguro y gratuito, sea a nivel nacional. Después cuando las provincias reclaman su autonomía, cuando vemos que tenemos que ir provincia por provincia a militar ciertas cosas, que los hospitales públicos que dependen de Nación son realmente pocos, ¿qué pensás que ahí, cómo tenemos que hacer desde el movimiento para garantizar que esto sea, una vez que tengamos la ley, efectiva en cada provincia? Mira, por eso nosotros tenemos un sistema muy complejo, porque no es ni totalmente federal ni es totalmente unitario. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos recursos jurídicos, porque al estar los tratados de derechos humanos en la Constitución, y esos tratados se refieren a salud, a igualdad, a todo lo que estamos hablando, en realidad las provincias, primero les voy a aclarar algo, la parte de legalización, que para mí no está bien llamada, pero es la parte de cumplimiento de que, bueno, están cubiertas, digamos, las obras sociales, eso ya más allá de la provincia. Los hospitales provinciales, y vamos a tener que, seguramente vamos a tener que accionar, controlar y vigilar. Pero nuestra gran arma es que el federalismo no implica que la provincia puede hacer lo que quiera. Me puede no adherir a una ley llamada nacional, pero tiene que cumplir los tratados de derechos humanos. Nelly, millón de gracias por hacerte el rato para darnos esta clase magistral. Te mandamos un abrazo. No, gigante. chicas, si no voy a poder hacer esto, no puedo poder hacer otras cosas. No puedo ir a ayudar a un comedor, ¿viste? Ya, no me dejan. Esto es muchísimo. Esto y todo lo que has hecho en todo tu camino, Nelly. Muchísimas gracias. No, ha sido un placer, chicas. Un abrazo. Espero no haberlas aburrido. No, un beso. Placer escucharte, Nelly, gracias. Que sea ley. No, por favor. Eso, espera. No sé, una fotito de pañuelo, por lo menos. Nosotras estamos de verdad honrando esto. Hermosa.
Un beso grande. Gracias. Bueno, y ahora sí, aquí en Nosotras que nos queremos tanto, estamos con Sergio Raimundo. Sergio es subdirector del programa de niñez de la Comisión de la Memoria de Provincia de Buenos Aires. Sergio, gracias por estar acá con nosotras. Bueno, muchas gracias a ustedes, muy contento de estar con ustedes, genias las tres, gracias. Gracias. Sergio, nosotras siempre empezamos con un textual, y el textual que elegí, lo dijiste en nuestra radio, en Radio Única, y que fue más que una afirmación, una pregunta, pero para que empecemos a repensarnos, y dijiste, en el gobierno de Macri hablábamos de la doctrina Chocobar, hoy tenemos que hablar de la doctrina Bernie, y a mí me quedó dando vueltas en base a todo lo que nos está pasando y todo lo que estamos viviendo. ¿Qué nos está pasando como sociedad y qué está pasando con las fuerzas policiales hoy en el marco de la cuarentena? Sí, la verdad que en principio preocupa un montón a todos, creo yo, porque un poco esperábamos como otro tipo de respuestas respecto a la situación y a los contextos que estamos atravesando. Pero nos preocupa un montón que a la doctrina, justamente, bueno, no, qué loco, no me acordaba que había dicho eso, pero a la doctrina Chocobar hoy, peligrosamente Bernie se va acercando a una práctica y a un discurso que la verdad es que es peligroso y que es problemático, ¿no? Es feo, es peligroso, la verdad que da como de señales que no aportan a trabajar la problemática social como debiera trabajarse, que no aporta, digo, luego de 4 años de mucho deterioro social, hablar de lo que está hablando lamentablemente el ministro de Seguridad preocupa y mucho, ¿no? Preocupa esa doctrina de libertad, de gatillo fácil, de las fuerzas policiales son las víctimas, cuando conocemos todos, lamentablemente, ¿no? Lo que sucede en la Argentina y lo que sucede en la provincia de Buenos Aires, sobre todo, con las fuerzas policiales, históricamente, ¿verdad? No, claro, y en este marco también contar que estamos en un contexto donde Facundo Astudillo Castro es un chico que está desaparecido y que la carátula es desaparición forzada, que hay denuncias de torturas en una comisaría de Toledo. Contemos un poquitito esto, Toledo, La Plata, ¿no? Todo lo que le sucedió a este joven es bastante, es más que preocupante en realidad, porque nos encontramos frente a, por un lado, denuncia de su familiar que nos llega a la Comisión por la Memoria, que le llega al doctor Cipriano García por una red, pero a la vez le llega un video que es doblemente más preocupante también, que de alguna manera, no que de alguna manera en realidad, que muestra a 2 agentes policiales en una comisaría amenazando a un chico en la cara, diciéndole que le diga quiénes eran las personas que estaban con él y otro montón de cuestiones, con una picana eléctrica, lo cual es terriblemente grave y nos alerta primero a los funcionarios policiales y a ese accionar, pero también a la reacción, ¿no? A la reacción provincial respecto a ese hecho. Pero bueno, el hecho en concreto es que a este joven lo detienen a las 5 de la madrugada aproximadamente, 5, 6, 7, no lograba bien recordar él porque nosotros lo pudimos entrevistar en un centro cerrado, 2 días después de este hecho. Bueno, este joven lo agarran en la calle, lo meten en un patrullero, en el viaje en ese patrullero lo picanean con esta picana eléctrica, luego de eso lo llevan a la comisaría, lo dejan detenido desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde, parado en una celda, no, porque no lo alojaron en celda, sino en un cuarto atrás de la comisaría, con un policía al lado que no lo dejaba ni siquiera sentarse y esposado contra la pared. Y luego de eso lo llevan a cuerpo médico, mientras que lo trasladan a cuerpo médico lo vuelven a picanear y a golpear. El cuerpo médico policial en la ciudad de La Plata, bueno, y creo que en otros lugares también, en todos los lugares de la provincia, la primera mirada es la mirada policial, entonces lo revisa con el agente que lo había torturado atrás. Obviamente el joven no dijo nada, no podía decir nada, tenía terror. Y luego este mismo personal lo lleva a la comisaría donde lo vuelven a amenazar, digo, amenazas como no solo respecto a lo que podía pasarle ahí, sino respecto a lo que podía pasarle si él denunciaba, que lo iban a ir a buscar a la casa, entre otras cosas. Bueno, y luego de esto es llevado a sede judicial por los mismos policías que lo habían torturado. Y ahí el joven no puede decir nada, no puede contar, porque no sabía lo que le iba a pasar después de ahí. Es un joven que jamás había estado detenido, tenía mucho temor. Cuando nosotros lo vimos,
tenía mucho temor y varias veces en la entrevista que tuvimos con él se quebró en llanto. La verdad que es muy, muy terrible todo, ¿no? No sé si sintetizo la situación de lo que pasó, pero eso es lo que él puede manifestar. Como me impresiona mucho lo que contás, porque pareciera que hay un retroceso, ¿no? En todo nivel, y respecto a las fuerzas de seguridad que aparentemente tendrían que cuidarnos, está pasando todo lo contrario. O sea, este nivel de impunidad, decís, o sea, ¿a quién, cómo sale a defenderse un chico de esta situación? Los policías permanecen con total impunidad, haciendo lo que quieren. Es genera muchísima impotencia esto, ¿no? Y también me parece, hablando de esta impotencia, quería consultarte, ¿qué corresponde hacer? O sea, ¿cuáles son los pasos que corresponden hacer cuando esta misma policía de repente detiene en la calle a un pibe que ve caminando y que lo tilda de sospechoso y que justamente se lo lleva a la comisaría? Digo, esto... si no estaba haciendo ninguna situación, si no estaba en una acción de robo o no estaba en una situación violenta, como para detenerlo y trasladarlo para tomar los procedimientos, bueno, que se requieren. Digo, esto también está sucediendo. O sea, encontrar un pibe que por ahí estaba caminando ligero en el atardecer y con una gorrita y ya enseguida se lo tilda de un pibe chorro, y se lo mete en la comisaría. O sea, ¿cómo se defiende un ciudadano común al decir, che, no estaba haciendo nada, ¿por qué estoy en la comisaría? Uno puede reaccionar y preguntarle el nombre, apellido al pibe y el número de teléfono o algún tipo de referencia a las 3 de la tarde con gente. Ahora, a las 12 de la noche, si uno está caminando por una calle y sucede eso, ¿qué hace? Si no, digo, uno no sabe qué seguridad tiene uno respecto a la fuerza policial en ese momento. Mi pregunta sería, ¿qué es lo que corresponde? O sea, como ciudadano, legalmente, ¿qué corresponde? ¿Cómo podemos accionar en base a una situación injusta como esta? Me metieron en cana porque me vieron con cara de sospechoso, ¿no? Yo creo que lo primero es intentar visibilizar, lo primero, ¿no? Es intentar visibilizar la cuestión. Uno como ciudadano ahí tiene un montón de herramientas legales. El tema es que no funciona mucho a las 10 de la noche, quizás a las 3 de la tarde sí, te repito, porque hay más gente, entonces el accionar policial no puede ser terriblemente duro, sobre todo por ahora. No puede ser que dependamos de a qué hora nos sucede, ¿no? O sea, depende, si te pasa a las 3 de la tarde, no es lo mismo si te pasa a las 12 de la noche. Y además pienso, hay una realidad, yo no tengo este miedo. O sea, yo acá en mi departamento de Saavedra, la verdad que no tengo miedo de que me vengan a tirar, hacer un allanamiento sin un debido permiso, sin una orden judicial. Entonces, digo, hay todo un contexto que, digo, si lo que podemos hacer solamente es visibilizar, pasa que creo que tenemos que tener muy en claro cuáles son nuestros derechos, porque hay algo, evidentemente, donde se presume que gente como yo, como Lau, como nosotros que tenemos privilegios y derechos, digo, acá están violando derechos. Entonces me parece como muy peligroso que dependamos de eso, que no podamos tener como muy en concreto, esto se puede hacer, esto no se puede hacer, como poder dar esas herramientas, ¿no? Las herramientas son el Poder Judicial, digo, en ese caso, ahí en particular, en lo general, las herramientas son la no permisibilidad. O sea, si vos tenés hoy, nuevamente en la provincia de Buenos Aires, a un tipo que te dice que pobre jubilado, digo, más allá del contexto, no estoy hablando del hecho en sí, pero estoy hablando de la legitimación a la violencia, la legitimación al uso de la violencia, la legitimación al uso de armas, todas las legitimaciones que se dan lamentablemente aún hoy y que se continúan dando en la provincia, son un problema, porque esa familia, digo, en general, la policía allana, y ustedes también lo ven, justo por lo que vos decís, por lo que yo veo también, por lo que todos vemos, en los barrios pobres, carencia, digo, y la policía es cómplice en general de situaciones de narcotráfico, no lo estoy diciendo yo, lo analizan distintos actores, lo hemos analizado también nosotros, pero me parece que parte de las reacciones son, yo digo visibilizar porque a veces uno se queda sin herramientas, pero uno no puede dejar de denunciarlo eso tampoco. Y no puede dejar de hacer actuar a la justicia, que igual muchas veces termina siendo cómplice.
la Comisión por la Memoria en algunos municipios pequeños, como Punta Indio, y no recuerdo cuál otro, creo que Ramallo. Son comisiones de los consejos, en los consejos deliberantes, comisiones que de alguna manera generaran control sobre las policías. Entonces tuvieran algún tipo de control civil sobre el accionar policial. Y bueno, es un poco, esos pequeños territorios va generando como algunas redes posibles de intervención ahí, previo o cuando está sucediendo el hecho. Ahora bien, eso si no se replica, si no construimos ese tipo de redes en distintos territorios, es mucho más complejo, porque una cosa es, yo decía, bueno, una cosa es, no sé si Ciudad de Buenos Aires, porque también la policía es bastante difícil en la Ciudad de Buenos Aires, pero en un pueblo pequeño, o en una ciudad pequeña, y otra es Matanza. Imagínense la Matanza, con lo inmenso que es la Matanza, y con la inmensidad de redes que hay entre policía, narcotráfico, poder político, no importa del color político, importa, digo, de las redes que hay, de impunidad histórica. Es como muy complejo pensar las herramientas. Las herramientas son varias, ahora tenemos que ir construyéndolas y tenemos que ir buscando un montón de otras más. Pensando en esa construcción, te digo, por esto mismo que vos decías, ¿no? En la capital, yo estoy en la capital, Laura te preguntaba qué pasa si uno está transitando y lo detienen. Ahora yo me pregunto, ¿qué pasa si hay un delito? ¿No? Si hay una persona que está robando, digo, en este contexto donde hay tantas necesidades, donde vamos a ver un incremento, ya lo estamos viendo y va a ser cada vez peor, porque no por alarmista, digo, le está pasando al mundo, no nos está pasando solamente a nosotros, hay hambre, entonces no te digo gente que entra con un chumbo a robar en un supermercado, sino que entra y se lleva un pan lactal. ¿Qué podemos hacer quienes vemos, ya que vos decís, bueno, hay que construir una red? ¿Qué podemos hacer quienes vemos ese accionar y por ahí podemos irrumpir desde afuera? No somos ni el delincuente ni la policía, somos el ciudadano de a pie que puede decir, che, la forma de hacer el detenimiento es esta. Digo, a veces uno ve unos despliegues policiales que decís, es un pibe que tiene hambre y ves que vienen 7 patrulleros. Sí, me parece que parte de la cuestión es entender cuáles son los protocolos que la policía también en las detenciones tiene que usar, que no puede pegarles, que no te puede tirar al piso, que no te puede agredir, que no te puede gritar. Digo, hay cosas básicas, no es que te tiene que decir, amiguito, vení que te cuido, no, pero porque después tenés, viste, los detractores que dicen, no, pero ¿qué va a hacer el policía? El policía tiene que manejarse con la ley, y la ley es clara en eso, para hacer una detención, y además tiene que tener el uso de la fuerza, tiene que ser coherente con la resistencia que tiene del otro. Tremendo, y esto que decía Telmi se me ocurría, qué importante, aunque sea poder registrar el momento en el que tienen a un pibe en el piso o al momento que quieren detener, qué importante que la dueña del supermercado dice, no voy a hacer la denuncia, qué importante exigir testigos para una detención, saber a qué comisaría lo llevan, digo, en el marco de esto que no estamos teniendo demasiadas herramientas y si te agarran a las 5 de la mañana no tenés a quién pedirle que te haga esto, digo, ¿quién te filma? ¿Quién le pide el nombre al policía? Gravísimo y está buenísimo, me parece, no sé cómo es la complejidad, esto de hacer red, de estos casos que contabas, de estas localidades que por ahí están haciendo una red para controlar en este contexto a la policía que de repente detiene en Santiago del Estero a una piba que iba en bicicleta para buscar comida para los hijos y aparece ahorcada en una celda. Digo, cosas tremendas y a nivel federal, digo, en todas las provincias. Me parece que está buenísimo este pantallazo, Sergio, que podamos decir que existen organizaciones que también escuchan, porque ustedes fueron a entrevistar a este pibe, fueron a entrevistar a esta piba, y que pueden contener, como dice Telma, que es tremendo, cuando el daño ya está hecho y la bestialidad ya está instalada en ese cuerpo y en esa alma, pero digo, existen organizaciones que contienen en el después, qué es lo que nos queda si no hay una política pública que enmarque a la policía. Gracias, Sergio. Gracias, Sergio. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Llegamos al final de otro programa hermoso con unos invitados alucinantes. Compañeras, vamos con nuestras palabras para nuestro invitado central, Juan Cabandier. Carito, ¿con qué palabra lo resumís? Bueno, quiero decir que la pasé muy bien en la entrevista. Me pareció una persona coherente en lo que él contaba y que pudimos conocer de su vida privada y de su cotidianeidad.
coherente con esto del cuidado del ambiente y sus pautas hogareñas respecto a eso, con el lugar que está ocupando hoy, ministro de Ambiente. Así que me pareció coherente, muy ameno y le creí. Lauri. Yo lo sentí muy consciente de la totalidad del espacio en el que está. Realmente hay que ver cómo dentro de todo esto lo dejan maniobrar para el lado del bien, la conciencia, y en este cambio paulatino, pero que al mismo tiempo tiene que ser urgente, porque el cambio climático exige medidas inmediatas. Entonces le deseo mucha suerte y sé que va a ir por un camino muy consciente de lo que tiene por delante. Sí. Sí, a mí me pareció, yo voy a volver sobre nuestra conversación, sobre nuestros pasos, y voy a decir que claro que soy kelmista, él se define de esta manera, no digo nada nuevo, pero de verdad que en esta línea de la coherencia es un tipo que él mismo lo ejerce, o sea, tiene esta cosa de, no es que te tira un pelotazo, sino que hace un pase, juega con toque, piensa no solo jugar él, sino que jueguen los 11, ¿no? Como lo escuchábamos, así que me parece que es un riquelmista además en los hechos, no solo en la ideología, y a mí esas coherencias, como dice Caro, me copan. Un programa impresionante el que tuvimos, chicas, la verdad, espectacular. Y pueden escuchar además los otros episodios que estuvimos haciendo desde www.unicacontenidos.tv, también desde Spotify, tenemos allí nuestra versión podcast, así que podemos acompañarte si estás haciendo otras cosas. Y bueno, y desde ya en nuestro canal de YouTube, Nosotras que nos queremos, también nos podés encontrar. Compañeras, bueno, cerramos este programa hermoso con invitados maravillosos, con Nelly tan representativa de esta semana, una semana que nos encuentra sin la posibilidad de estar en las calles porque somos conscientes, porque nos cuidamos, porque cuidamos realmente la vida, queremos al prójimo, nos queremos nosotras nos queremos muchísimo, y este programa lo vamos a terminar brindando de otra manera. Que sea ley. Que sea ley.